Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá para comentar noticias arqueológicas. Tenemos una muy interesante, como pudieron ver el título. Se trata de un hallazgo que se hizo hace muy poco en la isla de Creta. Recuerden que la isla de Creta es una de las islas más grandes griegas. Y bueno, para ello he preparado este pequeño artículo en mi blog. Como saben, yo tengo un blog donde subo este tipo de noticias, en vista de que a mí no me gusta que salga publicidad ajena, ¿no? En mi canal, por lo general cuando comentábamos a National Geographic salía muchísima publicidad ajena. Entonces yo me creé este blog. Bueno, era un blog que ya existía, a decir verdad. Lo modifiqué para que precisamente fuera el soporte de este tipo de escritos que hago yo a partir de las noticias y cuestiones que publican por allí, pero lo complemento, ¿no? Así que bueno, vamos a comentar en primer lugar todo lo que tiene que ver con este hallazgo arqueológico, pero vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de a qué nos referimos cuando hablamos del laberinto de Minotauro, ¿no? Y para ello por acá he puesto una cita que es de la biblioteca. También es conocido esta obra como Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Es un libro que tengo por aquí. Dice así: mientras ofrecía un sacrificio a Poseidón, suplicó que saliera del fondo del mar un toro, este es Minos, prometiendo inmolarlo, o sea, sacrificarlo. Poseidón hizo surgir un toro magnífico y Minos obtuvo el reino. Pero entonces envió el toro a su vacada y sacrificó otro en su lugar. O sea, engañó a los dioses, ¿no? Engañó a Poseidón. Minos fue el primero que ostentó el dominio del mar y sometió casi todas las islas. Este es un recuerdo de la mitología. En la mitología tenemos el recuerdo de esa gran expansión, esa talasocracia de los minoicos, que recuerden es la primera gran civilización de Grecia, una civilización que es bastante enigmática a día de hoy para nosotros, pero bueno, ahí les voy a dar unas pistas para que ustedes puedan investigarla. Poseidón, irritado con él por no haber sacrificado el toro, embraveció a este y lo hizo objeto del amor de Pasífae, la mujer de Minos. Ella, en su pasión por el toro, tuvo como cómplice a Dédalo, un arquitecto que había huido de Atenas por asesinato. Dédalo construyó una vaca de madera sobre ruedas, la vació, le cosió alrededor la piel de una vaca desollada y llevándola al prado donde el toro solía pacer, metió dentro a Pasífae. El toro llegó y copuló con ella como si se tratara realmente de una vaca. Pasífae dio a luz a Asterio, el llamado Minotauro, que tenía rostro de toro y lo demás de hombre. Minos, advertido por ciertos oráculos, lo encerró y mantuvo en el laberinto. Este, construido por Dédalo, era un recinto de complicados ambajes que confundía la salida. Y luego Apolodoro dice que más adelante va a hablar más del Minotauro. Y yo no quise entretenerme más con la fuente clásica, poner mucha más cuestión, salvo esta imagen. Esto es una cerámica de figuras rojas, una cerámica ática de figuras rojas, en la que se ve precisamente a Teseo, que es un héroe, el héroe más importante de Atenas, que precisamente está a punto de dar muerte al Minotauro, ¿no? Esta data del 460 antes de la era común. Y bueno, este es el mito. El mito nos habla de que en Creta, de que la cultura minoica, que era una cultura desconocida para los historiadores griegos y para los autores griegos en su gran mayoría, nos habla de que esta civilización había dominado el mar, ¿no? Se refiere concretamente al mar Egeo, habiendo ostentado una especie de talasocracia, es decir, un dominio del mar, Tásala, que es mar en griego, Talasa, perdón. Y justamente de eso esa es la memoria que evoca el mito, ¿no? O sea, ese poderoso estado marítimo talasocrático que hubo en un pasado remoto en la Edad del Bronce, quedó en la memoria oral de estos pueblos pregriegos y luego pasaron a los pueblos griegos. Y ellos sabían que eso había ocurrido, pero no sabían cómo había ocurrido, no conocían los nombres reales, no tenían una historia de estos acontecimientos, sino que tenemos una historia mítica. Y en esa historia mítica entra en juego entonces este llamado Minotauro. Ahora, ¿qué de cierto tiene el tema del Minotauro? Bueno, que probablemente los minoicos sí hacían estructuras laberínticas, y es muy probable que estas estructuras fueran luego en época histórica exploradas por los griegos y que notaran, bueno, que es algo muy extraño, ¿no? Y de ahí surgirá toda la idea esta del laberinto. Y precisamente la arqueología, que aquí es lo que nos interesa, ¿no? El hallazgo de ahora, la arqueología ha encontrado esta estructura
Esta es la visión espacial, espacial no, celestial, o sea, bueno, celestial, aérea quiero decir, ¿no? Básicamente con un dron han volado sobre esta estructura. Esto es una colina y han sacado esta fotografía donde se puede ver esa estructura laberíntica, ¿no? Claro, evidentemente aquí no estaba el Minotauro, ¿no? Porque nunca hay que perder de vista que el Minotauro es un mito. Pero ahí está el enigma, ¿no? ¿Para qué era esto? Entonces dice por acá: en Creta los arqueólogos han descubierto las ruinas de una estructura laberíntica que creen se utilizaba para rituales hace milenios. Durante la Edad del Bronce, cuando la isla era dominada por la civilización minoica, la civilización de Grecia más enigmática de todas, ya que su lenguaje, el lineal A, no ha sido descifrado a día de hoy. Esa es la razón por la que no podemos estudiar más a fondo los minoicos. Están las ciudades, está por ejemplo la ciudad de Noxos, ¿no? Que aquí hay una foto. Fíjense ustedes, esta es la ciudad. Esto es una fotografía que se hizo en la ciudad de Noxos. Hay muchas ciudades así, hay altares, hay cerámica, no solamente en Creta, sino también en otras islas, en las Cícladas, en islas cercanas, en la isla de Tera. Pero nos falta información porque si bien tenemos textos de ellos, esos textos están en una lengua que se llama lineal A. Y el lineal A no ha sido descifrado. Nunca, no se sabe pues qué dice. Tienes los textos, tienes la escritura, pero no se ha podido saber qué dice esa escritura. Entonces, lo dicho, es un misterio. Bien, el Ministerio de Cultura griego comunicó que la estructura se encontró en las obras de construcción de un sistema de radar para un aeropuerto en la colina Popoura a unos 500 metros de altura. 500 metros de altura no es una altura demasiado descabellada. Yo he subido eso, yo he hecho montañismo 500 metros máximo y tardas un poquito, ¿no? Tardas como una hora más o menos en subir 500 metros. Es una subida interesante. Salvo que Creta es bastante árida, así que no sé qué tan interesante sea. Pero bueno, evidentemente eso en el mundo antiguo lo subían, ¿no? Lo subían porque era un sitio de culto. Es lo que parece ser, ¿no? El laberinto está formado por 8 anillos de piedra de 1,5 metros de altura y unos 15 metros de ancho y se divide en 4 zonas. El comunicado dice textualmente: a medida que avanza la excavación, se revela una estructura casi laberíntica, ya que los espacios se comunican entre sí a través de aberturas estrechas. Se han identificado 2 posibles entradas principales a la zona central en los lados suroeste y noroeste. El presunto laberinto, de un periodo comprendido entre el 2000 y el 1700 antes de la era común, es decir, del subperiodo final y del periodo protopalacial de esta civilización. Recuerden, chicos, que las civilizaciones antiguas, sobre todo cuando se trata de civilizaciones de la Edad del Bronce, se dividen en periodos, ¿no? Que si reino antiguo, reino medio, reino nuevo, ¿no? La cronología egipcia, por ejemplo, y eso afecta a la cronología de Mesopotamia y también del Egeo. Entonces, en el caso del Egeo, en el caso de lo que es la civilización minoica, se divide precisamente en los periodos palacial, protopalacial, paleopalacial, etcétera, etcétera. Porque es una civilización que gira en torno a grandes palacios. Entonces, seguimos por acá. Sin embargo, lo que no está claro es la función que tenía este edificio. Los investigadores sugieren que debido a los hallazgos de huesos de animales y cerámica, podría ser un lugar de uso periódico para la realización de rituales de vino, ofrendas, sacrificio y consumo de alimentos. Claro, tendrán que extraer esos huesos animales y determinar si esos huesos, por ejemplo, han pasado por el fuego, ¿no? Lo que tiene que ver con asadores y cosas así por el estilo. Recuerden ustedes que en el mundo antiguo un sacerdote era lo más parecido a un carnicero. O sea, un sacerdote tenía que saber manipular el cuerpo de un animal, destrozarlo en las partes correspondientes para llevarlas al fuego y asarlas. Y los animales que eran sacrificados a los dioses, la grasa era quemada en los altares y la carne era consumida por los fieles. Entonces hay que ver, por ejemplo, si esos huesos animales que se han encontrado tienen muestras de dientes humanos y si tienen rastros de quemadura, de que el trozo de carne estuvo expuesto al fuego, ¿no? Eso tienen que estudiarlo. Seguramente en un futuro cercano tendremos paper e información de los arqueólogos que están trabajando acá, que son del Ministerio de Cultura griego. Y bueno, el comunicado agrega: no hay un paralelo exacto para esta construcción en otros edificios del mismo periodo en Creta. O sea, estamos hablando de la única que se ha encontrado de esta característica. Aunque su forma familiar en la arquitectura de la Edad del Bronce temprana de Oriente Medio, también presenta similitudes con las tumbas abovedadas del periodo prepalacial y paleopalacial del sur de Creta.
Les explico un poco de qué va esto. Si bien no se ha encontrado antes una estructura circular, laberíntica como esta, lo que sí se han encontrado son edificios con esa misma técnica a la hora de apilar las piedras y de construir la estructura en sí. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que tener presente respecto a este pasaje. Los arqueólogos planean continuar la excavación del sitio en las próximas temporadas para arrojar más luz sobre los enigmas de los minoicos. El comunicado finaliza diciendo: la finalización de las excavaciones es necesaria para esclarecer la naturaleza del monumento y su relación con los centros residenciales y religiosos de la misma época en la región de la llanura. La monumentalidad de la estructura y su carácter único la convierten en un hito del nuevo aeropuerto de Heraclión. Bueno, el aeropuerto para mí es lo de menos, ¿no? Lo interesante de la política griega actual, independientemente del partido que gobierne Grecia, es que ellos tienen por ley que si llegasen a encontrar algo, lo que sea, arqueológico, lo que sea que se esté construyendo o lo que sea que se iba a construir, se para en seco. O sea, mala leche, hay que excavar, hay que investigar, hay que saber qué es eso, porque eso es patrimonio y eso es relevante. Bien, para mayor información del Mediterráneo, esto lo agregué para recomendar un libro, aquí lo ven. Dice: para mayor información del Mediterráneo arcaico, de los minoicos y otras culturas, recomiendo el libro El Mediterráneo arcaico de Michel Gras, no sé porque es francés, el cual explora las civilizaciones de este mar desde el tercer milenio antes de la era común hasta la época arcaica griega. Gras ofrece un análisis detallado de los intercambios comerciales, culturales y tecnológicos entre minoicos, micénicos, griegos arcaicos, fenicios y etruscos, así como también otras culturas menos conocidas. Michel Gras es un arqueólogo francés especializado en el estudio de las civilizaciones antiguas del Mediterráneo, griegos, etruscos, fenicios y otras, lo que ya hemos dicho antes. Abarca desde la edad del bronce hasta la edad del hierro. Gras también trabaja la arqueología subacuática y terrestre. Su enfoque es amplio, ya que recurre a varias disciplinas para el análisis integral. O sea, no solamente es un tipo que se va a dedicar a excavar y a ver los datos que arroja la excavación como tal, sino que él toma eso en cuenta junto con otras ciencias, como puede ser por otras disciplinas, no otras ciencias, como puede ser, por ejemplo, la historia y la antropología. O sea, estamos hablando de un tipo que sabe bastante, ¿no? Y que maneja muy bien el tema de la edad del bronce y de estas culturas. El libro tiene en la contraportada una breve reseña hablando de Michel Gras. Dice: es director de investigaciones del CNRS, el Centro Nacional de Recherche, bueno, algo científico, ¿no? En la Unidad de Investigación de Arqueología del Mundo Griego de las Universidades de París 1 y 10, asociadas al CNRS. Fue director de estudios de la Escuela Francesa de Roma de 1976 a 1985 y director adjunto del Departamento de Ciencias del Hombre y de la Sociedad en el CNRS de 1990 a 1995. Historiador y arqueólogo. Entre sus principales obras destacan, bueno, hay otras, ¿no? Hay una dedicada, por ejemplo, a los etruscos y también a los fenicios, y por supuesto este que les estoy recomendando, que es como que uno de los más conocidos y que, bueno, que lo pueden encontrar incluso por ahí en internet. Estamos hablando de un libro que es de 1999. Por tanto, yo invito aquí a todos los que tengan información o conozcan otros libros de este tema, que lo pongan en los comentarios, porque así nos beneficiamos y aprendemos todos, ¿no? Fíjense lo que dice por acá este hombre, ¿no? Les voy a leer 2 párrafos de la obra. El Mediterráneo tenía para los antiguos 2 rasgos principales. En primer lugar, se trata de un mar prácticamente cerrado que no se comunica con el océano exterior más que por el estrecho que en la actualidad llamamos Gibraltar, pero que los griegos situaron bajo la protección de 2 héroes, primero Briareo y más tarde Heracles. Allí es donde se encuentra la montaña llamada Atlas, la columna que sostiene el cielo. Heródoto, libro 4, verso 184, lo cita ahí tal cual. En segundo lugar, es un mar que se encuentra en medio del universo conocido, de la oicúmene, ¿no? O sea, la ecúmene también es otro término que se utiliza, es lo mismo. Es decir, el mundo común de los griegos.
Igual que el Ágora, la plaza pública situada en el centro de la ciudad griega, el Mediterráneo es el lugar central que condiciona la vida social y las relaciones del mundo. Cuanto más cerca se encuentra uno del mar, más próximo estará del corazón de la civilización. El bárbaro, aquel a quien no se entiende, es por definición alguien alejado, no solo mentalmente, sino también geográficamente del Mediterráneo. Es un hombre del desierto y de los márgenes más que del mar y del centro, de modo que es fundamental evitar que se acerque a él. Las guerras médicas, la lucha de los griegos contra los persas, tuvieron lugar principalmente para que no se produjera el imposible acuerdo entre el bárbaro y el mar, hasta tal punto que el triunfo supremo de los griegos fue lograr teñir las aguas del mar con la sangre del Meda. Para comprobarlo no hay más que leer a Esquilo, y cita allí a los persas, la tragedia de los persas, verso 353 y siguientes. Y su descripción de la batalla de Salamina. Casi todas las grandes batallas arcaicas son batallas marítimas que enfrentan a los griegos contra los bárbaros, ya sean persas, fenicios o incluso etruscos. Por su parte, los griegos no cesan de helenizar la región mediterránea. Este es el comienzo del libro, el punto de partida ineludible. Durante los siglos VIII, VII y VI antes de la era común, los griegos van a ir poco a poco situando el mar en el centro de su ágora mental, en ocasiones corriendo el riesgo de perderse, y a ese respecto, la derrota de los atenienses durante su expedición a Sicilia, a finales del siglo V antes de la era común, es un punto sin retorno. Los ciudadanos atenienses, prisioneros de las canteras latomias en Siracusa, son el símbolo de que para una polis, para una ciudad, era imposible dominar el mar y por ende el mundo. Algún tiempo después, Cartago también fracasará, hasta que habrá que esperar a Roma para lograr que el Mediterráneo se convierta en un lago romano, el Mare Nostrum. Y bueno, ese es el punto de partida del libro El Mediterráneo Arcaico de Michel Gras. Es un libro que tiene ilustraciones, es un libro que tiene una cantidad de contenido. Estamos hablando de más de 267 páginas. Y me gustaría comentarles un poco lo que es el índice, ¿no? Para que ustedes vean todo lo que ofrece. Tiene por aquí uno, por ejemplo, los paisajes, ¿no? Luego los recorridos, o sea, habla de las rutas que había en el Mediterráneo. La memoria. Y aparecen varios mitos allí, como por ejemplo el mito de Jasón, el de Troya y Roma, el de Mercar, que es el Heracles fenicio, los territorios, los valores, ¿no? Las ideas que convergían en el Mediterráneo, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, espero que con esto les haya abierto un poco la curiosidad sobre el Mediterráneo antiguo. Hay que estar muy atentos a las noticias. Esta noticia del laberinto, la verdad que es una tremenda noticia. Es una cosa muy pero que muy interesante. Yo voy a estar muy atento y cualquier novedad que sepa del laberinto que se encontró o de esta estructura, porque no sabemos realmente qué es. Suponemos que es un laberinto, pero puede ser otra cosa. Vamos a estar muy atentos y lo estaremos cubriendo por aquí en el canal. Recuerden que en este canal tenemos una amplia colección de información arqueológica que hemos ido comentando desde el año pasado. Así que les invito para que echen un ojo, vean la lista de reproducción. Y recuerden que también tenemos un video que publiqué el día de ayer sobre historiadores romanos de época imperial. En qué orden hay que leer los historiadores para tener una comprensión completa de la historia de Roma desde sus propias fuentes. Que eso es muy importante. Recuerden que yo trato casi nunca, casi rara vez, así como hoy recomendé un ensayo, muy raro recomiendo ensayo, en la mayoría de las ocasiones recomiendo las propias fuentes clásicas. Créanme que si tuviéramos libros traducidos de los minoicos, les recomendaría libros de los minoicos. Pero bueno, señores, que Zeus Salvador esté con todos ustedes. Nos veremos próximamente con más. Hasta la próxima. Gracias.